Saludos inversores sistemáticos. Parece que estamos en medio de una gran burbuja. ¿Petará? Nadie lo sabe. ¿Sería buena idea estar cubiertos? ¿Cómo cubrirnos? Hoy en el canal lo vamos a ver. Ya sabes que en este canal no nos conformamos simplemente con la receta patatera de compra SP500 y olvídate, vamos un paso más allá. Nos preocupamos principalmente por la gestión del riesgo y queremos entrar en buenas compañías a buenos precios para disminuir el riesgo de nuestras inversiones y a la par conseguir batir a los índices a largo plazo. Así que si tú también tienes el culo inquieto con el value investing y la inversión cuantitativa, ya estás tardando a suscribirte a este canal. Y ahora sí, empecemos. En un vídeo reciente del canal ya os hablamos de cómo de probable es que ahora mismo estemos viviendo una de las burbujas más largas de la historia de la bolsa, una burbuja que puede tener perfectamente 42 años. Si no has visto este vídeo en el canal, te invito a que pares el vídeo ahora mismo y lo veas antes de seguir con nuestro análisis, ya que hoy al final del vídeo donde voy a poner el foco es en qué alternativas, qué podemos hacer nosotros que queremos exposición al SP500 para podernos cubrir y proteger nuestras inversiones, ya que hoy donde quiero poner el foco al final del vídeo es justamente en esto, en qué soluciones podemos tener nosotros que queremos evitarnos el susto de un SP500 inflado para podernos cubrir. ¿Y por qué nos tendríamos que proteger? Todos los finfluencers nos están invitando simplemente a seguir la receta que ha funcionado perfectamente en los últimos años. La receta de tú compra SP500 y olvídate que vas a sacar un 12% de rentabilidad anual, incluyendo los dividendos del SP500. Pero bueno, por suerte para vosotros en este canal nos tomamos las finanzas y las inversiones en serio, así que vamos a ir al meollo del asunto de esta receta patatera de comprar simplemente SP500. Así que empecemos por la evidencia número 1. ¿Estamos dentro de una burbuja? Vamos a verlo. Como podéis ver aquí en el gráfico, vemos claramente como el SP500, el índice con las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ha hecho un por 4 desde los máximos de 2007, que estaba a 1.500 puntos hasta los actuales 6.000. Esto, señores, es un 8,4% anualizado de rentabilidad. Y mirad que no he cogido el peor punto del año 2008, no me he ido al valle, he cogido el pico del año 2007 con los valores actuales de mercado. El que haya comprado peor en el año 2008 habría sacado un 8,4% de rentabilidad en este periodo. Pues mirad el siguiente gráfico. En el mismo periodo, las empresas del SP500, como podéis ver, lo que han hecho ha sido duplicar sus beneficios corporativos. O séase, por un lado tenemos un SP500 que ha hecho un por 4, por otro lado tenemos a las empresas del SP500 que han multiplicado por 2 sus beneficios. Y a largo plazo, los índices deberían reflejar cuáles son los beneficios esperados a futuro de las empresas del SP500. Pero ya aquí podéis ver cómo poco a poco el mundo real y el mundo financiero se están separando. Así que en conclusión tenemos un crecimiento anual del índice del 8,4%, con un crecimiento de los beneficios por acción del 4,1% anual. Podéis ver que está totalmente desparejado. Y otras señales de burbujas también las encontramos mirando los otros mercados de capitales y cómo están llegando todos a máximos o a muy buenas valoraciones. Empezando desde el mismísimo Bitcoin, pasando al real estate, donde también los precios están altísimos. Y es que como veis en el gráfico, el PER, el precio en relación a los beneficios corporativos del SP500, está en 31 veces beneficios, en comparación con las 16 veces beneficios del promedio histórico. Un punto que, como veis en el gráfico, solo es superado por la crisis de las .com en el año 2000, donde llegamos a PERs muy superiores a estas 31 veces beneficios. Y es que aquí el kit de la cuestión es que el SP500 ha salido de su recesión básicamente con la máquina de imprimir a toda pastilla. Porque la estrategia de darle a la máquina de imprimir y crear deuda barata ha funcionado realmente bien esta última década. Y claro, toda esta nueva deuda ha inflado todos los activos financieros, haciendo que ahora estemos en una super burbuja. Y es que si hay una regla muy cierta en todas las burbujas es que ninguna, y escuchando bien en esto, ninguna de ellas ha escapado a la reversión a la media. Y si revertimos a la media nos vamos perfectamente a la caída de más del 50% de nuestra inversión actual en el índice. O sea, sé que el SP500 pase de 6.000 puntos a 3.000 puntos. Y es que simplemente fijaos por ejemplo en la burbuja inmobiliaria del pasado 2007, que revertió a la media para el año 2010.
Aquí, como podéis ver en el gráfico, en el año 2010 recuperamos de nuevo la senda que estábamos siguiendo los años anteriores, pero en los últimos 10 años se ha ido desacoplando de nuevo el precio con respecto a esa potencial tendencia media que nos podría hacer temer esa recesión. Como veis aquí en el gráfico, en el año 2008 volvimos a recuperar con los precios de la vivienda los precios de la tendencia histórica. Se produjo esa reversión a la media, de la cual ahora podríamos a lo mejor asumir que también nos estamos desacoplando de nuevo para, quién sabe, a lo mejor volver otra vez a ese crecimiento promedio. Y es que con la promesa de que los tipos de interés vuelvan otra vez a niveles cercanos al cero, estamos en volver otra vez a repetir la creación de precios burbujísticos. También sé que muchos que nos seguís en este canal tenéis entre 20 y 40 años, con lo cual, si os parece, vamos a coger la hemeroteca y vamos a mirar los últimos 100 años a ver qué ha pasado con el índice cuando se acercaban momentos parecidos al actual. Vemos claramente como en el año 1929 el índice corrigió un 90% en el gran crash bursátil del año 1929 y tardamos más o menos unos 27 años en volver a recuperar la inversión. Aquí, por cierto, pequeño matiz. Estamos viendo un gráfico en términos reales, porque aquí lo que importa no es que el índice vuelva otra vez a recuperar los mismos niveles, sino que tú como inversor mantengas el mismo poder adquisitivo de vuelta. O sea, hemos de mirar el índice ajustado por la inflación. Y de ahí, por ejemplo, que esta curva no se parezca necesariamente a la curva que tenemos cuando ponemos el SP500 en Google. Lo importante aquí es recuperar la inversión en términos reales. Y vais a ver que el cambio es realmente sutil cuando hablamos del índice en términos nominales o en términos reales. Porque mirad, otro ejemplo es el del año 1968, donde tuvimos aquí también 25 años planos hasta el 1993, donde en términos reales no recuperamos el poder adquisitivo. Y también, si nos vamos más al presente, podemos ver algo parecido en la crisis de las .com. Y aquí justamente es lo que os decía. Si vais a buscar el máximo de la .com y miráis en qué momento recuperamos, en términos nominales, eso se produce en el año 2011-2012. Pero es que en términos reales, eso se produce el año 2015. Con lo cual tenemos un paseo por el desierto de 15 años hasta recuperar el poder adquisitivo. Así que, como podéis ver en el siguiente gráfico, tenemos el crash del 29, tenemos el año 1968 con los Nifty 50s, los Polaroids y compañía, que nos llevan a ese desierto entre el 68 y el 93, y luego las .com hasta el 2015. Y ahora lo que hemos vivido en este momento final ha sido la crisis de la pandemia, la cual empezó a corregir porque llegamos prácticamente a valores del SP500 realmente de promedio, de en torno a 18 o 20 veces beneficios, pero que justamente, a ver si adivináis qué fue lo que apareció en ese momento en los mercados. Sí, habéis adivinado bien, vino la inteligencia artificial a salvar el partido. Y es que sin lugar a dudas estamos en la burbuja de la inteligencia artificial, y esto lo podemos ver con la siguiente gráfica que veis aquí en pantalla, donde podemos ver la evolución del CAPEX de las diferentes grandes compañías tecnológicas a la hora de reinvertir en inteligencia artificial y cómo parece que la reinversión se les está yendo un poco de las manos. Están todos lanzándose en masa a reinvertir en inteligencia artificial y no está tan claro el retorno que vaya a tener esta a nivel de beneficios corporativos. En el eje vertical primario podéis ver lo que se están gastando ahora mismo en billions, actualmente 126.000 millones de dólares, con previsión de gastar el doble en el año 2026. Y en el eje vertical secundario podéis ver lo que se están gastando en proporción a los flujos de caja que generan los negocios, que como veis superan el 50%, con previsión de alcanzar en el año 2026 el 100% de los flujos de caja. Atentos al dato porque el flujo de caja libre es esa métrica que nos indica cuánto se puede repartir a los accionistas, y ya nos están aquí anunciando que hay previsiones de que estas grandes compañías dediquen todo lo que generan, que podría ir en dividendos al accionista, a reinvertir en inteligencia artificial. Y sí, la inteligencia artificial es una revolución y sí, va a cambiar el mundo y puede ser que sea el motor que empuje a la economía de Estados Unidos durante los próximos años, pero no olvidemos que aquí lo importante no es tanto si es una buena tecnología o no, sino cuántos beneficios va a generar en las empresas en las que estamos invertidos. Y es que ya pasó en el año 1920 con las neveras y con las radios, y ha pasado también en muchos otros momentos. En el año 2000, por ejemplo, en la .com, subir un vídeo a YouTube, recordad, que costaba 15.000, 20.000 euros. A día de hoy subirlo es prácticamente gratis y verlo sobre todo es
coste prácticamente cero. Así que lo mínimo es suscribirse al canal. Simplemente, cuando hay tanto CAPEX y tanta inversión a lo loco, lo que suele ocurrir es que todo el valor va al final a hacer precios muy competitivos y el que se acaba beneficiando es el consumidor final. ¿Y cómo se están protegiendo los inversores? Y en este contexto tenemos al oráculo de Omaha, Warren Buffett, apilando cash como si no hubiera un mañana. Y esto es seguramente porque Buffett conoce bien lo que es una burbuja, porque habrá vivido más de una burbuja y está aprovisionándose para poder comprar a buenos precios cuando venga la tan temida recesión en el índice del S&P 500. Y seguramente, si tuviera que venir una recesión, sería bastante fuerte porque es que no hemos tenido ninguna recesión en los últimos 15 años o al menos alguna recesión de un impacto significativo. Aquí en el gráfico, por ejemplo, las recesiones son estas líneas grises que podéis ver. Y como hace 15 años que no tenemos ninguna, es probable que la que se venga sea realmente intensa. Tuvimos la recesión grande del crash del 1929, 4 recesiones en la década de los 70, y es que ya estamos viendo fuera del Olimpo de los 7 magníficos muchas compañías pasándolo mal a nivel de cash flows. Si no, por ejemplo, mirad el sector automovilístico. Cuando todo pinta fabulosamente bien en la economía, los inversores encantados te pagan 30 veces beneficios por el índice, que es lo que está pasando ahora mismo. Pero está por ver si ese optimismo de las 30 veces beneficios se va a mantener en los peores momentos del mercado. Ya que sin irme muy lejos, como podéis ver en el gráfico, en el pico del año 2007 no estábamos a 30 veces beneficios, estábamos a 18 veces beneficios. Como podéis ver, 1.500 puntos dividido $84 por acción de beneficio del índice nos da esas 18 veces beneficios. Y a su vez, incluso en el gráfico, si nos vamos a lo peor del año 2009, nos vamos a ese valle tan temido, lo que podemos ver es una valoración del índice de 7 veces beneficios. Señores, que estamos en 31 veces beneficios y esto podría perfectamente llegar a caer a 7 veces y hemos de ser muy conscientes de este riesgo de mercado. Así que simplemente como inversores lo que hemos de tener en cuenta es que también somos víctimas del optimismo y pesimismo del mercado, optimismo que a veces nos hace doblar la media histórica del PER del índice y pesimismo que a veces nos lo hace dividir por 2. Y ahora estamos en máximos de optimismo. Y es que si volvemos a 10 veces beneficios, 15 veces beneficios, ya estamos hablando de una caída del 50-60%. ¿Y qué tiene que pasar para que esto ocurra? Malas noticias. Un dato de inflación que se escape de la previsión, un dato de desempleo ligeramente superior a lo que esperábamos o simplemente un problema geopolítico que haga que la predicción de los flujos de caja futuros de las empresas se vuelva ligeramente más incierto o que la inteligencia artificial decepcione. Y es que nadie escapa a la reversión a la media. Pero lo triste del asunto es que tampoco nadie sabe decirte cuándo esto va a explotar. El riesgo está ahí, pero no podemos saber en qué momento todo se va a derrumbar. Podrían pasar 10 años, podrían pasar 15, 20 años, 30 años perfectamente, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el crash se producirá cuando los flujos de capitales dejen de entrar masivamente en activos financieros como el S&P 500. Porque mientras todo el mundo esté ganando un 15% anual en el mercado, el coste de quedarse fuera es realmente alto, porque entramos en un dilema, que es el de ¿qué es más importante? ¿Tener razón o ganar dinero? Y cuando hay este dilema en el mercado suele también ser un signo de que estamos en medio de una burbuja. A su vez, otra fuerza pro sistema es la de que la burbuja es tan grande que el propio sistema no quiere hacerla reventar y hará lo que fuera para mantenerla. Porque al final, si por ejemplo miráis este gráfico, lo que podemos ver es que la mayoría de ahorradores estadounidenses lo tienen todo en activos financieros, que como veis hay en torno a 120 trillions en depósitos, planes de pensiones y otros activos financieros. Y claro, la sensación de que somos ricos alimenta el consumo de los individuos, como veis en el gráfico, ya que el consumo ahora mismo podéis ver que es el 67% de los factores que determinan el crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces el consumo interesa que esté fuerte, que la gente tenga esta sensación de que somos ricos y podemos gastar. Y porque somos tan ricos, las tasas de ahorro actuales de los americanos están totalmente en descenso con respecto a la media histórica. Y el gobierno no está precisamente como para dejar de endeudarse a crédito barato. Así que si la burbuja es demasiado grande como para explotar, podríamos perfectamente seguir una década en estas circunstancias con tal de mantener el crecimiento económico alto, con un consumo fuerte, con una población que con activos financieros se siente rica, ¿no? Así que si todo es demasiado grande como para explotar, puede ser que al sistema le interese que esta burbuja siga, aguantar 10, 15, 20 años los que hagan falta para mantener ese consumo fuerte con esa sensación falsa de riqueza que dan unos múltiplos
múltiplos elevados en los activos financieros. Entonces simplemente es así como funciona y no hay vuelta atrás clara. Y el detonante de esta situación es sin lugar a dudas una política de crédito barato que se empezó en el año 2011 para hacer una patada hacia adelante a la crisis del año 2008 y es una política que no tiene un retorno fácil, no hay una vuelta atrás que podamos tomar para poder solucionar esta situación. Y es que con una política de tipos de interés cercano al 0% durante 15 años es realmente complicado volver otra vez a un nivel más sano de tipos de interés. Y actualmente el mantra es sencillamente elegante. Este es el mantra que tienen los inversores que están entrando sin pensarlo en el S&P 500. No te preocupes, el mercado es demasiado grande para caer, no habrá recesión, la Fed nos salvará. Y es que la Fed ya está prometiendo tipos de interés más bajo cuando todavía no se ha solucionado el problema de la inflación, porque la inflación no ha llegado precisamente al nivel del 2% y está pegando repuntes hacia arriba. Y si cualquier cosa tuviera que pasar, no nos preocupemos que sacaremos la máquina de imprimir dinero para evitar a toda costa cualquier recesión. ¿Y esto quién lo va a pagar? El contribuyente al final, porque habrá una hiperinflación de caballo que va a hacer que se merme el poder adquisitivo de todos conjuntamente. Y como sabéis, la inflación es el impuesto de los pobres, ya que es un impuesto al patrimonio de todos los ciudadanos por igual, especialmente de los que no compran activos financieros que recogen esa inflación. Y es que al final esta historia puede ser que acabe como la hiperinflación alemana, con una burbuja que seguirá y seguirá sin lugar a dudas. Y como os he dicho antes, en el año 2022, cuando salió la inteligencia artificial justamente a salvar el partido, hay un dato muy curioso, que es que en el momento valle del año 2022 del S&P 500, adivinad qué es lo que apareció en el mercado: ChatGPT. Y es que sí, en el año 2022 ya estamos viviendo un inicio de esa potencial recesión y justamente aparece ChatGPT el 30 de noviembre del 22 a salvar el partido. Exacto, ChatGPT y la inteligencia artificial entraron a la carga. Y ahora sí llegamos a la parte de las soluciones. ¿Qué demonios hacemos con este problemón? Pues la clave es cubrámonos. ¿Y cómo nos podemos cubrir? Vamos a hablar de 3 posibilidades. La primera la está haciendo Warren Buffett. Y es que el oráculo de Omaha está enterrado en una pila de cash. Con lo cual, si viene la recesión, él ya tiene el dinero con el cual va a comprar todo lo que necesite. Y otra manera posible, compremos derivados financieros. Compremos un seguro para blindar este precio de los 6.000 puntos para el S&P 500. Que, por cierto, por ponerte en contexto, los analistas están estimando un crecimiento para el índice, si no peta la burbuja, del 15% para el año 2025. Si quisieras cubrirte para el S&P 500, seguramente tendrías que buscar derivados dentro del SPY, que es uno de los ETFs más líquidos del S&P 500, que como ves actualmente cotiza a 600. Es simplemente coger el S&P 500 y dividirlo entre 10, ¿no? Aproximadamente. Y si nos vamos a ver las opciones, los derivados que hay detrás del SPY, podéis ver en la última fila, si compramos la put del 19 de diciembre del 2025 y aseguramos el precio actual del S&P 500 por un coste de $28, podremos vender a 605 al final del año. O sea, por ponerte en contexto, lo que puedes hacer es comprarte un seguro que te permite, dentro de un año, vender S&P 500 al precio actual, pero para ello tendrás que pagar el 4% de lo que tienes ahora mismo invertido en el S&P 500. Eso nos implica que si ahora mismo estamos invertidos al 100% en S&P 500, con ese 4,6% podemos estar tranquilos durante un año y podríamos vender perfectamente a los precios actuales. Y aquí hay 2 escenarios: que la burbuja sigue y las previsiones del 15% se cumplen. ¿Cuánto ganaremos en inversión? El 15% menos lo que nos ha costado el seguro. Estaremos en torno a lo que vendría a ser un 10,4%. Ganaremos un 10% de rentabilidad y estaremos protegidos de esa gran pesadilla del S&P 500 de la caída del menos 50%. Pesadilla de la cual ya os hablamos en el canal, por cierto. Vosotros dormiréis como un bebé y os dará exactamente igual que el mercado se desplome. ¿Qué pasa la peor pesadilla del S&P 500? ¿Que el mercado cae un 50%? No os preocupéis, vais a poder vender a 6.000 puntos sin problemas. Y aparte, a nivel de volatilidad, ahora no es un mal momento para comprar este tipo de coberturas. El mercado está relativamente tranquilo para el riesgo inherente que hay en el mercado. Y una tercera manera de protegeros sin lugar a dudas es buscando índices y fondos que estén a múltiplos más baratos que su media histórica, o sea que en términos relativos ahora sea una buena oportunidad de inversión que no invertir en el actual S&P 500 a 30 veces beneficios. Por citar algunos, la oportunidad actual en mercados emergentes y en el mercado asiático, especialmente de China, son realmente acuciantes y creo que podrían llegar a ser una buena tesis de inversión. Ya también sabéis, los que seguís el canal, que nuestro portfolio del Systematic Value Investing US Markets
es una versión del SP500 quitando todas aquellas empresas que a nivel de valoración, calidad-precio no nos convencen. Es una versión concentrada en 40 compañías que lo que buscamos justamente es tener unos múltiplos de valoración mucho más bajos con un potencial de crecimiento mucho más alto. Por poneros en contexto, actualmente el PER de nuestra cartera es de 16 veces beneficios, que encaja perfectamente con la media histórica del SP500. El link a la newsletter os lo voy a dejar en el primer comentario de este vídeo, porque del mismo modo que aseguramos nuestra casa o aseguramos nuestro coche, tal vez no sería mala idea también empezar a pensar en asegurar nuestro portfolio de inversión. Y en este vídeo os he hablado de tres maneras: o bien aglutinando cash para esperarnos a lo peor que pueda estar por venir, o bien comprando coberturas, comprando puts, comprando derivados financieros, o finalmente buscando opciones de inversión que nos permitan seguir expuestos a la renta variable, pero por favor, a unos múltiplos mucho más razonables. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Chao!